Es un gusto saludar a todos nuestros oyentes, hermanos en Cristo, amigos, y donde quiera que nos encuentren, se encuentren escuchándonos, les damos la bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseo estén bien junto con su familia, que el Señor les tenga con sus bondades y su paz y su protección. Les acompañe a todos. Para mí siempre es una alegría compartir la palabra del Señor y un honor. Hoy vamos a recordar el pasaje de la historia de algunas cosas de la historia de José. José, uno de los hijos menores de Jacob. Y vimos cómo Dios tuvo cuidado de José, como también tiene cuidado de sus hijos. En el libro de Génesis se narra que José tuvo que aprender a ser un buen administrador, o sea, a usar los recursos que tiene. A veces no se tiene todos los recursos que uno quiere, pero con lo que se tiene, José nos enseña a ser un buen administrador en lo que se le confiaba. Y lo mismo debemos nosotros aprender. Fue fiel en su casa cuando estaba con su papá, desde ahí, y también más adelante, ¿verdad? Cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando se le encomendó todo, excepto a la mujer, ¿verdad? Él supo hacer bien la diferencia y todo lo que se le confió, lo cuidó y lo hizo progresar. También cuando estuvo en la cárcel, llegó sin nada, pero su inteligencia, su sabiduría, su dedicación, aún en la cárcel, también logró ser un buen administrador. Y por estas cosas y por la vida que él llevaba, Dios lo puso al frente de uno de los pueblos más influyentes, si no el más poderoso de aquel tiempo, Egipto. Egipto fue una potencia en aquella época. Y aún siendo él extranjero, en Egipto solamente él, Faraón, estaba por encima de José. Solo el faraón tenía el poder, es decir, poder más que José. José llegó a ser tan influyente y con tanto poder, solo Faraón estaba encima, porque fue un buen administrador. Así que todo eso se debió al gran deseo de José de querer agradar a Dios. Y con su esfuerzo, con su dedicación y su vida consagrada, entregada, sometida al control de Dios y su buena administración, lo logró. De igual manera nosotros podemos aprender hoy a ser fieles administradores de las bendiciones que el Señor nos pone. Y también verlas avanzar o reproducir. De José podemos aprender esta bonita, impactante lección. Así que vamos a ir a Proverbios capítulo 21 y versículo 5. Hoy vamos a hablar sobre administrar la bendición. Y para eso necesitamos ser esforzados, ser valientes, y dar todo lo que podamos, ¿verdad? Nuestro esfuerzo de la mano con querer agradar al Señor también. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Aquí vemos dos tendencias, ¿verdad? Dos pensamientos, ¿verdad? Los del diligente y los del que anda alocadamente. En otras palabras, el que es diligente y el que no lo es. Que el diligente tiende a la abundancia. Lo poquito que tiende no lo va a perder, sino lo va a usar para multiplicarlo, para que haya más. O lo mucho que tenga, no lo va a despilfarrar, como decimos acá en Guate, sino que va a tratar de que abunde, que multiplique. La herencia que se recibe, ¿verdad? No hay que matarla, sino, si es posible, multiplicarla. Eso es lo que hace el diligente. En cambio, el que no es diligente
todo lo termina, todo se lo acaba. Entonces tenemos que planificar. Ese es el asunto aquí. Para que se multiplique lo que podamos tener, hay que planificar en grande. Y hacer las cosas bien, si es posible, con excelencia, ¿verdad? Nítidas, bien calidad. Y si somos sabios también, y nos esforzamos, y no dejamos ahí nada, ¿verdad? Al azar, vacíos, pendientes, se puede lograr algo grande, ¿verdad? Aquí van estas ideas que son muy buenas para todos, para las damas, para los caballeros, para el que trabaja en su pequeña o grande empresa, que está en cualquier tipo de labor, los que están en casa también planificando bien los recursos que tenemos, que se nos dan cada mes, que Dios nos ayude, ¿verdad? Haciéndolo con planes, con excelencia y sabiamente y esforzándonos. Así que recordemos también que Dios planificó la creación y la venida de su Hijo Jesucristo. Dios no vino a traer el plan de salvación ahí como caiga. Ahí que Dios me ayude. Ahí voy a ver cómo Dios me ayuda. Ahí que salga lo que sea. No. Dios planificó en su economía de la salvación. Todo lo preparó. Y cuando vino el tiempo, el Hijo nació de mujer, dice la Biblia. Llegado ese tiempo. Entonces, antes de cualquier reunión, proyecto o cualquier cosa que querramos realizar, el inicio de cada día, incluso de cada semana, que pudiéramos ver o agendar, esa es la idea acá, ¿verdad? En una libreta o en una agenda, qué es lo que queremos hacer en el día. Pasar un tiempo con el Señor, leer un poco la Biblia antes de irnos, ir a los quehaceres del trabajo en casa, del trabajo en casa o del trabajo fuera, lo que vamos a hacer en el día, ¿verdad? Que esté todo así bien delineadito. Eso es planificar. Tomemos tiempo y entonces es bueno planificar el éxito y pensar en grande. No es malo, porque también Dios espera eso de nosotros, ¿verdad? Ya somos salvos, queremos servir a Dios, los que servimos a Dios en la obra también, ¿verdad? Los que servimos a Dios en cualquier lugar o posición, que podamos planificar el éxito, ¿verdad? Porque Dios desea bendecir a sus hijos. Así que planifiquemos en grande, detengámonos a poner en el día, en la semana, en el mes, ¿verdad? Y en el año, si es posible, ¿verdad? Lo que queremos hacer. Vamos ahora a Mateo 25:14, dice en adelante, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus hijos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, dice, llamó a sus siervos, dice, ¿verdad? Y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y
Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, a uno que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, ¿verdad? Este pasaje o esta parábola acá, esta enseñanza que ya la hemos leído, la hemos conocido, pero algunas veces, pero siempre trae una bendición, una edificación para nosotros. Aquí lo que vemos es que el Señor, en segundo lugar, ya vimos que hay que planificar en grande y dar nuestro mejor esfuerzo de la mano del Señor y con sabiduría. Ahora acá, el Señor espera que multipliquemos lo que nos ha dado. Él está observando, ¿verdad? Te puede entregar a ti un don, un talento, una capacidad, y Dios espera que la uses para reproducir. Te puede entregar, por ejemplo, un negocio, te puede entregar, por ejemplo, un dinero, una herencia. Y el deseo de Dios es de que lo multipliquemos, si nos damos cuenta en este pasaje. Dios puso cualidades y oportunidades en cada persona, en todos. Nadie puede decir, es que aquel tiene más inteligencia que yo, aquel tiene más entendimiento que yo. Todos tenemos el mismo cerebro, ¿verdad? Lo que sí tenemos diferentes son dones. Entonces tú tienes que ver cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, y usar esos dones y esas habilidades con la sabiduría que Dios nos ha dado. Ahora aquí vemos pues que Dios puso cualidades en cada uno de nosotros. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1, los talentos. Si nos damos cuenta aquí, vemos que, ¿por qué a uno le dio 5? Porque vio que tenía capacidad para trabajar 5. ¿Por qué le dio al otro 2? Porque vio que tenía también capacidad. Y al otro le dio 1 porque vio capacidad. En los 3 vio capacidad. ¿Y qué es lo que quería el Señor? Que se trabajara y se multiplicara, que se negociara talentos. Está hablando de dinero. No está hablando de cosas espirituales. Por supuesto, alguien va a decir, está en figura. Sí, está bien. Pero aquí podemos ver que cuando hablamos de talento está hablando del dinero. Entonces quiere decir que debemos aprovechar y multiplicar para Dios lo que se nos pone en nuestras manos, de acuerdo a nuestra capacidad. Creo que ese es el punto aquí que podemos nosotros también considerar. En cualquier área, en cualquier escenario, tú tienes capacidad. Dios confía en ti para que multipliques lo que se te ha entregado. Sea en conocimiento, en consejería, en ayudar a las personas, en tal vez orar por las personas. Usemos bien lo que se nos ha dado, en predicar, en enseñar, en compartir conocimiento, como ya hablamos, en la iglesia o fuera de la iglesia, en el trabajo, ¿verdad? Lo que se nos encarga, la confianza que se nos ha dado de ese producto, ya sea un puesto, o ya sea administrar gente, o ya sea administrar dinero, en la obra del Señor, ¿verdad? El lugar donde estamos en el tema de la alabanza, sirviendo con los niños, o en internet, en la televisión, en la radio, compartiendo el mensaje en algún lugar.
que lo que se nos ha dado nosotros podamos usarlo para que bendiga a otros y se multiplique, ¿verdad? Entonces, al Señor le agradan aquí las personas productivas. Es lo que podemos ver, porque Él llamó a cuentas. Quiere decir que el Señor va a llamar a cuentas. A todos se nos ha entregado algo, dones, habilidades, capacidades. Y un día vamos a tener que dar cuenta todos. Y eso será en el bimá de Cristo, que es en el tribunal de Cristo, para la iglesia nada más. Nada más. Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. Entonces solo vamos a ser llamados para dar cuenta de los dones, de los talentos y habilidades que Dios puso. Pero acá también el Señor espera que se multipliquen y que podamos potencializar lo que se nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué Dios espera? Que hagamos nuestro mejor esfuerzo de acuerdo a nuestra capacidad. Al que le dieron 5, fue y negoció, trabajó, se esforzó y logró 5 más. Cuando el Señor vino, le dice, aquí están los 5 que me diste, más 5 que gané. Y el Señor reconoció su trabajo y le dijo, bien buen siervo, fiel en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El de 2 también fue, se esforzó, trabajó, negoció, ¿verdad? Y ganó otros 2. Y también reconocieron su trabajo. Entra en el gozo del Señor. Pero uno, el que le dieron 1, fue y escondió su talento. ¿Por qué? Yo creo que tenía capacidad, pero lo que se llenó de miedo. Miren, el miedo nos paraliza, el temor nos paraliza. Ahora que estamos en esta época de pandemia y de cepas y de virus y de noticias y tantas cosas alarmantes y posibles situaciones que van a pasar, que la economía se va a deteriorar, que cosas, muertes, hospitales llenos, todo eso puede afectar y llenar de miedo a muchas personas. El miedo te va a paralizar y no te va a ayudar en nada. El esfuerzo que tenemos que hacer se puede hacer a un lado por el miedo, por el pánico, por la histeria. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. Tuve miedo, dice, pero miedo de, eres hombre que recoge donde no ciega. Tenía miedo del que le dio, mejor le hubiera hecho de una vez, mejor no me des. Pero lo recibió. Pienso que el miedo a no poder lograrlo, cuando tenía capacidad. Estos pensamientos son los que hay que sacarlos de nuestra mente. No se esforzó, no dio su mejor esfuerzo, no luchó, no negoció, fue y lo enterró y ahí se quedó. Ay, cuando venga se lo entrego, ¿verdad? A veces nos puede pasar así. Lo que Dios espera es que nos esforcemos. Todos tenemos capacidad, unos más, unos menos, pero todos tenemos capacidad. Y Dios espera que de acuerdo a tu capacidad, cumplas con lo que Él te está mandando a hacer. Si te dio dones, te dio talentos. Si eres un padre, una madre, un esposo, que seas un buen padre, que seas un buen esposo, que seas un buen hijo, ¿verdad? Que podamos, el hogar pueda estar mejor. En donde estemos, ¿verdad? El Señor espera que hagamos lo mejor. Y a este hombre, entonces, lo mandaron, le quitaron lo que le dieron y se lo dieron al que tenía más. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Lo que se nos ha entregado, usémoslo bien, administrémoslo bien como José, porque no va a ser que nos lo quiten o se lo quiten y se lo den al que tiene más. ¿Por qué? Por miedoso, por no haberse esforzado, por no haber negociado, por no haber hecho lo mejor que podía. De manera que se puede prosperar haciendo bien las cosas. Ese es uno de los puntos que podemos nosotros aquí aprender. Que el miedo a las noticias, a los virus, a las cepas, de enfermedad, no nos paralicen, ¿verdad? Porque el miedo puede generar en nosotros, ¿verdad?, parálisis. No queremos ni salir, no queremos ni hacer mayores esfuerzos por el miedo.
Y entonces eso pues evita que vayamos hacia adelante. Pero el deseo de Dios es que se multiplique lo que Él nos ha dado en dones, talentos, habilidades, en recursos, en dinero también. Eso es lo que el Señor desea, me parece, y eso es lo que la Biblia dice. Entonces no temamos y atrévete a ver resultados. Levántate, levantémonos. Si has estado con miedo, no quieres ni salir a la calle, ¿verdad? Porque ay, no me puedo enfermar, no quieres ni ir a la iglesia porque te puedes enfermar. Mira, a veces hay gente que ni siquiera ha salido mucho de su casa y se enferma. Y a veces otros que andamos, ¿verdad?, confiando en Dios, ahí estamos bien, por la bondad del Señor. O sea, ten cuidado con el miedo. Tienes que salir a hacer tus labores, tienes que salir a hacer tus funciones normales, a tu trabajo, a servir a Dios, buscar a Dios, ir a la iglesia si es posible, con los debidos cuidados y distanciamiento, por supuesto. Pero hay que seguir adelante, esforzándonos. No permitas que el miedo te deje inútil, siervo inútil, le dijeron. Quítenle el talento y déselo al otro y sáquenlo. O sea, no es del agrado del Señor, ¿verdad? Cuando el miedo y la parálisis nos llena y nos hace inútiles. El deseo del Señor es que no temas, que te esfuerces y que prosperes en lo que Él te ha dado. Que prospere tu vida, que prospere tu alma, ¿verdad? Que prosperes tú como persona y las cosas que Dios te da. Vamos a cerrar acá. Proverbios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces aquellos que se esfuerzan comerán del fruto de su esfuerzo. Ese es el tercer punto que quiero notar. Comamos del fruto. Pero para ver ese fruto hay que hacer a un lado el miedo, el temor y esforzarnos. Y, como dice acá, cuidar la higuera, ¿verdad? Cuidar el arbolito que ya sabemos que va a producir fruto, el negocio, ¿verdad? Tu vida cuídala, que des un buen fruto como persona, ¿verdad? Como hijo, como hija, como esposa, como esposo, trabajador, como hijo de Dios, que demos fruto, ¿verdad? Y podamos nosotros honrar al Señor y por supuesto, tú decides vivir una vida consagrada, entregada al Señor. No te imaginas cómo Dios te va a bendecir, porque Dios honra a aquellos que deciden honrarlo. Eso es dar fruto también, ¿verdad? Entonces, Dios honra a los que le honran. Entonces, mis queridos amigos, esforcémonos y demos lo mejor en nuestra vida y con lo que se nos ha dado. Y seguramente vamos a disfrutar de fruto. A lo que te dedicas, hagámoslo con entrega, por un lado, con esfuerzo, haciendo las cosas bien, y seguramente vamos a cosechar, ¿verdad? A veces no recibimos lo que queremos, pero lo que recibimos, administrémoslo bien y cuidémoslo. Que ya vendrá el momento, ¿verdad?, de recibir la cosecha que estás esperando. Que Dios nos ayude a servir a Dios dando fruto con nuestra vida, ¿verdad? Dios espera que demos fruto como cristianos, como sus hijos, que demos buen testimonio, que lo honremos, ¿verdad? Ese es el deseo también del Señor. Y que con tu amor, con tu servicio, puedas recibir el fruto de tu esfuerzo. Si deseas ser productivo, enfócate en lo que haces, tu trabajo. Estás estudiando en la U, o en el instituto, en el colegio. Si tienes una familia, cuida a la familia. Demos un buen fruto los papás, también los hijos. Y hay que dedicarle tiempo, por supuesto. En las cosas del Señor, sirvamos a Dios como es, trabajemos para su obra, como les decía hace un rato. Él te va a honrar. No te imaginas cuánto el Señor te va a honrar si decides vivir para dar fruto para el Señor. Así que administremos todo lo que el Señor nos dé, y principalmente nuestra vida que viva para honrar al Señor, para darle gloria a Dios, todo lo que hagamos. Y no olvides que Dios te ha dado capacidad. Usa bien lo que Dios te ha dado. No vaya a ser que te lo quiten, ¿verdad?
Que Dios nos ayude, que seamos siervos productivos y no inútiles. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos a administrar, Señor, la bendición que tú nos das, espiritual, material, dones, habilidades, recursos, talentos, que seamos hombres y mujeres, Señor, sabios, esforzados, pero también ayúdanos a hacer un buen plan, ¿verdad?, de lo que tenemos, Señor, y que podamos multiplicar lo que tú nos has encomendado. Te lo pedimos porque ese es tu deseo. Se nota claramente, ¿verdad?, que tú alabaste y reconociste el trabajo del que le dieron 2 y 3 talentos, pero te desagradaste del que tenía 1 y no hizo nada. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a multiplicar lo que tú nos has dado, porque de esta manera estaremos honrándote a ti, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno. Lo que Dios te ha dado, úsalo bien. No pienses, si yo quisiera tener tanto, lo poquito que tienes, úsalo bien. En las manos de Dios se va a multiplicar. Los dones espirituales que Dios te ha dado, úsalos bien, no los entierres. No entierres lo que Dios te ha dado. Bendice a la gente. Vive para bendecir a la gente, para ayudar a la gente. Así es. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quisiéramos hacer la oración por aquellos que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que necesitan el perdón de sus pecados. Vamos a orar. Si tú deseas recibir a Jesús, repite detrás de mí. Señor Jesús, soy pecador, me arrepiento. Creo que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para darme vida nueva. Perdóname mis pecados. Sé mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida y del Cordero. Y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Quiero servirte hasta el final. Amén. Si tú hiciste esta oración, esté seguro que tus pecados fueron perdonados. Y aquellos que están creyéndole al Señor, cree por tu milagro, háblalo, dile: Señor, yo confío en tu palabra, sé que me vas a ayudar, sé que voy a salir adelante, sé que me vas a levantar, sé que me vas a guardar. Créele al Señor, cree su palabra, que sea viva en ti. Por lo demás, recuerden que esperamos la venida del Señor. Él puede venir, estemos esperándolo para que cuando Él venga nos vayamos con Él. Así que les invitamos para una próxima. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en nuestra próxima reunión.